¿Ya? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo entonces les voy a compartir de uno del mío, no sé qué dice mis celulares. ¿Me haces un favor, Sammy? Yo creo que tuve que haber dejado mis celulares arriba en la oficina. ¿Me traes el que es cafecito? Voy a poner el ejercicio de lo mío para que veamos cómo funciona. Entonces dice, 4 buenas características de un buen proyecto para ponerle acción, para aplicar esas verdades bíblicas. Entonces hay uno que me gusta mucho y lo he trabajado muchos años de mi vida, y es el versículo que tiene que ver con Proverbios 1:8. Hola, Susanita, ella viene hoy toda bonita. No, es que como vienes, el color del cabello contrasta con la blusa, y vienes lisa, entonces como que... Ok, gracias. Mis celulares. Ay, los dejé donde esta señora. Ah, entonces espérame ahí un momentico, Sammy, tímbrame a ver dónde está mi celular. ¿Quién tiene ahí la Biblia? Gracias, Amandita, Proverbios 1:8. Aquí adelantico, Marinita. No, señora, llegaste en el momento justo y preciso. Sí, yo sé, no hay problema, Marinita. ¿No están sonando arriba? ¿Sí? Ay, gracias a Susanita. Por favor, ¿me lo repites, Amandita? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok, entonces me gusta mucho ese, porque me acuerdo de cuando yo conocí ese versículo, yo ya llevaba muchos años de cristiana, muchos años de cristiana, ya por lo menos 8 o 9 años de cristiana. Y ya tenía a Paulita, no más, yo creo que ya lleva como 10 años de cristiana, y Paulita tendría como unos 4 años cuando yo conocí ese versículo. Y yo ya conocía muchos versículos del tema de ser papás con los hijos a la luz de la palabra. Pero cuando conocí este versículo me impactó, porque fíjense en lo que dice. ¿Quieres repetirla, Amandita? No lo pierdas. ¿Sí? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok, le dice al papá ¿qué? No, le dice al papá que ¿qué debe hacer? Instruir. Le dice, papá, vuelve y léelo, Santi, duro. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Pare ahí. ¿El papá qué tiene que hacer? Instruir. ¿La mamá qué tiene que hacer? Instruir, no. Aconsejar. Dar dirección. Direccionar. ¿Y el hijo qué tiene que hacer? Escuchar. Dice, oye hijo, oye la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. ¿Y qué más dice? Dices, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok, o sea, oír la instrucción del papá y no despreciar la dirección de la mamá. Obviamente, Florecita, hay que aplicar. Cuando yo escucho y soy direccionado, pues la idea es que yo lo aplique, ¿cierto? Pero la instrucción es, o sea, el parámetro del versículo es muy claro. Papá instruye, mamá direcciona, hijo escucha y se deja guiar, ¿cierto? Como yo estaba en el rol de ser mamá, ¿qué me correspondía a mí? Como persona, cuando yo leo ese versículo que está direccionado a 3 personas, a 3 roles, ¿cierto? Al papá, a la mamá y al hijo. ¿Cuál me corresponde a mí? Direccionar. Entonces, a mí no me corresponde ni instruir ni escuchar, me corresponde direccionar. ¿Qué voy a direccionar? O sea, en el tema personal, ¿cómo lo aplico? Yo direcciono. Eso es lo que a mí me corresponde como creyente.
¿Cómo es lo práctico? Listo, yo voy a empezar a direccionar a mis hijas. Voy a poner ya lo práctico para direccionarlas. ¿Cómo una mamá direcciona a un hijo? ¿Qué es lo primero que dice el versículo? Oye, ¿qué? La instrucción del papá. Es muy difícil que una mamá direccione si el papá no instruye. Por eso es tan importante y por eso cada vez vamos a ver situaciones más críticas en la familia cuando la composición familiar no viene de papá y mamá. Es muy importante, Santi, que tú te prepares, que cuando tú te novies, tú te cases, tú tengas hijos, tú tienes que instruir a tu familia, instruir a tu esposa y a tus hijos, porque ¿qué va a direccionar la mamá? La instrucción del papá. Pero si no hay dirección, entonces ahí es cuando dicen que es que las mamás controlamos. No, no controlamos, es que si el papá no direcciona, alguien tiene que direccionar. Entonces pues la mamá tiene que empezar a tomar decisiones, ¿sí me doy a entender? Pero si el papá ocupa su rol, que esa es tu responsabilidad, aparte lo que tú tienes que hacer en este tiempo de tu juventud es, listo, ¿cómo yo direcciono una familia? Entonces parte de lo que nos enseña Corintios es cuando el hombre está pegado a Jesús, escuchando lo que Jesús le dice, es la mejor forma de direccionar. Por eso es tan importante que los hombres desde pequeña edad aprendan a relacionarse con Jesús y a escuchar la voz de Dios y aprender cuál es la voz de Jesús, cuál es la voz de sus emociones y cuál es la voz del diablo. Porque cuando escuchan bien la voz de Jesús, pueden direccionar mejor su familia. Pueden haber equivocaciones, pero cuando es la voz de Jesús, no hay equivocación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué va a direccionar la mamá? La instrucción del papá. ¿Qué pasa con las mujeres cabeza de familia? Que no existe el papá del niño. ¿Quién da la instrucción? Jesús. Jesús. Jesús debe dar la instrucción al papá, pero si el papá no está, le da la instrucción a la mamá. Y sobre lo que Jesús instrucciona, la mamá direcciona. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué puede instruir Jesús al papá? Que el papá instruya a su familia, o directamente Jesús a la mamá. ¿Qué puede instruir? Démonos un ejemplo de instrucción. ¿Cuál? Listo, no robar. Entonces Jesús va a decir, yo instruyo que en este hogar no se robe. Entonces el papá, ¿qué va a decir? Mira, mi amor, yo quiero que nuestros hijos no roben nada. ¿Cuántos sabemos que de alguna forma todo ser humano roba? Hay unos que son más mañosos de robar, otros menos, pero todos alguna vez hemos robado. Es normal encontrar niños de 4, 5, 6, 7, 8 años que cojan lo que no es de ellos y se lo lleven para su casa. Es normal. Es grave cuando ya saben que eso no lo deben hacer y lo siguen haciendo. Eso ya es pecado. Pero antes todos lo hacen. ¿Cuántos no les ha gustado algo y lo han cogido, aún sanamente, y se lo han llevado? Ahí es cuando el papá ha direccionado, no quiero que mi hijo me traiga nada que no sea de nosotros, ni que tampoco preste lo que no se le ha autorizado a prestar. Ustedes han escuchado algunas familias que tienen esa regla. Entonces, ¿qué hace la mamá? El día que el niño trajo algo del colegio y está en preescolar, ¿qué hace la mamá? No, mi amor, eso no es tuyo, yo no te lo compré, ¿eso de quién es? Ah, no, es que lo trajo Juanita y a mí me gustó y yo me lo traje. Ok, entonces mañana vamos al colegio y tú se lo devuelves a Juanita. O no, es que estábamos jugando en clase y la profesora nos dio esas fichas y yo me traje una ficha que la metí dentro del delantal y me traje la ficha. Ah, bueno, mi amor, entonces al otro día vamos a ir a devolverle a la profesora la ficha. O sea, el niño está aprendiendo por dirección de la mamá de que eso que él cogió que no es de él, debe devolverlo. Entonces, esa es posible practicar ese principio de que la mamá direccione poniendo el ejemplo de no robar. Entonces, el papá instruye, en esta casa no aceptamos nada robado. La mamá empieza a direccionar, como les estoy diciendo. Cuando el niño se trae algo, lo llevamos a que lo devuelva. Es que me traje el juguete de donde mi prima que me queda a dormir allá y tiene 8 años la niña o el niño. Ok, entonces vamos a ir donde tu prima y vas a devolver. Eso no es tuyo y nada de lo que no sea tuyo no lo puedes traer. Entonces cuando ya el niño está en tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, que se sigue trayendo las cosas, entonces ahí ya viene la disciplina, ¿cierto? Pero mientras tanto la mamá está direccionando, mira, tú no debes traer nada que no sea tuyo, que tu papá y tu mamá no te hayamos comprado.
entonces por favor lo devuelves. Y si alguien te lo regala, entonces yo hablo con esa persona y averiguamos si realmente te lo regaló. Por ejemplo, es muy normal que entre los niños de preescolar se regalen las cosas. No, es que yo le regalo este juguete, porque hay amigos que son muy generosos, pero los papás nunca han autorizado regalar eso. Entonces, ¿cómo direcciona la mamá? ¿Realmente el niño no se lo robó? ¿Realmente la otra niña lo regaló, pero los papás nunca lo autorizaron? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mamás para direccionar? Vamos a hablar con Juanita, a ver si la mamá de Juanita autorizó que te regalara ese muñeco. Entonces, cuando hablamos en el colegio con la mamá de Juanita, porque nos encontramos con ella y le decimos, mira, Juanita le regaló este muñeco a mi hijo, ¿tú lo autorizaste? No, lo estábamos buscando. Y ya le ha mandado una nota a la profesora que se había perdido en el colegio. Ah, no, mira, se lo había regalado a mi hijo, pero te lo devolvemos. Entonces, ¿qué estamos enseñándole a nuestro hijo en dirección? Tú no puedes traer nada que la autoridad del otro lado no autorice. No solamente que no se lo traiga guardado por ahí escondido, sino que las autoridades estén conscientes y autorizando de ese regalo. Eso es direccionar. Entonces, fíjense que es un versículo que es personal para mí, es práctico, es posible de aplicar. ¿Y cómo es probable? ¿Cómo podemos probar que ese principio sí funciona? Pues que nos damos cuenta que, por ejemplo, se presentó su motivo una circunstancia y realmente que el niño reconozca delante de uno que él no está haciendo eso, o sea, que la situación se amente que él no robó, o sea, o que haga alguien diga algo de que robaron, algo y que realmente no sea temporal que él no fue. Exacto. ¿Cómo lo podemos comprobar que es cierto? Que el niño llega un momento en que él ya aprendió el principio y no vuelve a traerse nada de otro lugar. O no sé si les ha pasado, yo he escuchado familias que tienen negocios y manejan mucho dinero y a veces, desafortunadamente, nosotros los adultos no somos tan organizados. Deberíamos ser siempre organizados, pero hay adultos que no son tan organizados y tienen negocio y manejan mucho dinero. Y a veces el dinero está todo regado en la cartera o regado en la mesa del comedor. Cuando nos damos que realmente ese principio fue instruido en esa familia y fue direccionado en esa familia. Cuando los niños crecen y nunca se pierde un billete. Uno dice, ese principio sí se instruyó y sí se direccionó en ese hogar. Y hay hogares donde uno escucha que siempre dicen, no, es que yo tenía súper guardado y se perdió. Hace poco tenía el caso de una familia que estaba trabajando como terapeuta ocupacional y la abuelita me decía, no, yo estoy muy triste, porque, pues estaba muy triste porque la hija había abandonado al hijo, la hija se fue a vivir a otra ciudad, ella asumió el cuidado del nieto, el nieto ya tenía, no sé, estaba en séptimo. ¿Qué edad tiene uno cuando está en séptimo? ¿Como 12, 13 años? Entonces, y el chico, resulta que la abuelita venía guardando un dinero para irse de vacaciones los dos, porque prácticamente eran ellos dos solitos. Y tenía 2 millones de pesos ahorrados y se lo iba a llevar de vacaciones, después de un trabajo de todo un año y bueno. Y él dijo, y cuando fui a sacar la plata para hacer unas compras de diciembre y para las vacaciones, oh sorpresa, los 2 millones de pesos no estaban. Y me dijo, y estaban súper bien guardados, pero mi nieto esculcó, encontró, robó y la plata ya no está. Y pues era parte por lo cual estaban llevando a terapia ocupacional. ¿Qué pasó ahí? Ahí nunca fue instruido ese principio, nunca fue direccionado ese principio y fíjense en las situaciones que pasaron en ese hogar. Entonces, ¿sí me entienden cómo funciona el ejercicio que estamos trabajando en estas citas bíblicas? ¿Quién me puede dar un ejemplo que él haya trabajado en estos 15 o 20 días que llevamos trabajando este ejercicio? ¿Quién quiere exponer su ejercicio? Estamos corrigiendo la tarea que el pastor puso hace 8 días y que venimos trabajando el ejercicio hace como 15 o 20 días. Sí. Ella puso el eje. Ah, bueno. Vamos a mirar las 4 características, Azucenita, que sea personal para ti, que sea práctico, que tú lo puedas poner en práctica, que sea posible de ponerlo en práctica y que sea probado de que sí funciona. Yo le puse al Señor, si algo mío, lo quiero compartir, era que yo le decía al Señor que yo pensara antes de hablar
qué versículo es ese? ¿Cuál usaste? Sí, pero era un pasaje bíblico. ¿Qué versículo usaste? ¿No? Ah, bueno. Listo. Entonces, después te doy el versículo. Listo. Hay uno en Santiago que dice... Eso, hay uno en Santiago. Listo, Azucenita, dale. Por mi carácter, yo siempre he detectado que soy muy fuerte en las palabras para no digo que soy buena para el lenguaje. Entonces yo le pedí al Señor muchas veces eso, que yo no fuera dura al momento de hablar y obviamente que tampoco criticara. Entonces yo le pedí al Señor eso. Y decía que cómo lo iba a lograr en oraciones todos los días, ejecutándolo todos los días, pidiéndolo, pidiendo. Igualmente le pido al Espíritu Santo que me realice en cada situación durante todo el día. Y qué bueno ha sido porque he podido ver a otras personas que también tienen como esa dureza de corazón, esa crítica, y me he visto yo reflejada en ese momento. El Espíritu Santo me realiza y yo, ay, ese soy yo, así soy yo, bueno. Ya has visto la situación personal. Listo. He podido callar, ser prudente en comentarios, que a veces como que la boca quiere hablar, pero como yo le oigo al Señor y me sigo orando, hazme prudente para no hablar cuando me ve, para que sea para edificación. Entonces eso lo he visto en mí y ha sido súper. Esta semana lo he vivido, lo he orado y ha sido súper. ¿Lo has podido poner en práctica? ¿Lo has visto posible? Y listo. ¿Qué resultado has visto? He visto el resultado y me siento satisfecha porque ¿Qué resultado has visto? ese, pues, de que me ha hablado, de que Ok. he podido dar un consejo sin que de pronto lastime a la persona. Sí, que otra persona reaccione. Listo. ¿Y cuando te has quedado callada, qué has visto en la otra persona? No, de pronto la otra persona no lo sabe porque es un proceso, pero yo me siento bien conmigo misma y con Dios, porque primeramente que yo no he hablado porque no he comentado nada respecto a alguna situación que yo me entere hasta que el Espíritu Santo pronto no me guíe, o la otra persona me pregunte, que yo llegué por y empiece a contar, o que a veces no le da por darle al chisme prácticamente. Entonces eso es lo que yo le pido al Señor, que me guarde en no hacer comentarios que no vienen al caso. Eso no yo lo he podido, o sea, porque lo digo que es verídico, porque yo imagino que lo he experimentado, de que se puede pedir uno al Señor que le cante la boca en momentos de ser prudente y se debe ser. Ok. Ok, hay un versículo que me gusta mucho, Azucenita, vale la pena que lo busques para que fundamentes eso como un principio bíblico. Y es que está en Santiago que dice, cómo de la boca puede salir agua dulce y agua salada. O sea, no de un mismo río sale agua dulce y agua salada. Entonces, como de una misma boca pueden salir cosas buenas y cosas malas. Y aunque muchas veces tú quieres decir cosas buenas, salen en una actitud, en un tono, en un comentario que ofende a la otra persona. Entonces, fundamentate en ese versículo, tu práctica y amén. Mira, Dios ya te está hablando y ya estás viendo un resultado en tu vida. Amén. Y vas a ver más. Amén. Pero búscate ese pasaje en Santiago, creo que es capítulo 1, capítulo 2. Ahí lo encuentras. Y es muy válido eso que Dios te habló. ¿Alguien más quiere compartir el ejercicio? Eso de clamarle mucho a Dios. Y tanto fue así que el 31 de diciembre me dio medianoche bañándome, pero yo estaba en el baño clamándole a Dios con una ¿El 39 de diciembre? 31. Ah, Clamándole a Dios por mis situaciones que yo venía y le clamé mucho a Dios, por ese día le clamé mucho a Dios y vi los resultados ahorita. Y eso le inculco yo mucho, yo clamen a Dios que Dios lo escucha, yo clamen a Dios que Dios es el que nos da la respuesta y lo he visto y he visto que se ha hecho vida en mi vida. amén. Jeremías 33:3. Lo viste que era personal para ti. Clama a mí, o sea, es personal que Amandita le puede clamar a Dios. Es práctico. ¿Sí era fácil clamar? Ya lo vivenciaste el 31 por mucho tiempo, no solamente el clamor por 5 minutos o 2 minutos, sino hiciste un clamor por un tiempo prolongado, ¿cierto? ¿Fue posible hacerlo? No te moriste, ni generaste una guerra, una batalla naval dentro de tu casa, fue posible, ¿cierto? Pero fíjate que lo hiciste algo personal, ¿no?
Esto me gusta porque cuando hablamos de principios que queremos poner en práctica y que Dios nos hable a nosotros, es un tema personal. Amandita no cogió a todos los que estaban en la casa el 31 a decir, bueno, todos vamos a clamar, sino ella cuando estaba en el baño bañándose, personalmente ella empezó a hacer un tema de clamor. Amén. Y viste el resultado, fue probado. Ya hoy, el día de hoy, viste un resultado. Amén. Parte de eso es que vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Clamaste por esta fecha. Amén. Entonces, muy chévere ese ejercicio. Jeremías 33:3. Entonces ya tenemos una persona más apacible en sus comentarios, ya tenemos una persona más, intercesora, más clamadora al Señor. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos a alguien que direcciona. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? A Santi, a ver, ¿cómo te fue a ti? Ok, pero sí hiciste el ejercicio. ¿Lo viste personal para ti? ¿Ha sido fácil ponerlo en práctica? ¿Mm? ¿Es viable o no? ¿Sí es posible? Ok. Ok. ¿Ya viste el resultado? ¿Ya lo has podido probar? Ok, pero ya viste algo. Ok. Amén. Eso es lo que nos interesa, Santi. ¿Alguien más? De la primera fila, miren, los de la segunda estaban pero súper atentos. Marinita, te figuró. La verdad es que no he podido ponerlo en práctica, pero porque a la persona que elegí no ha ido todavía a ir al apartamento, pero estoy orando por ella. Ok, todavía nos ha dado el momento de parte de Dios. ¿Nos quieres compartir la cita bíblica? La cita bíblica es la de Ruth, la busco. Cuando Ruth se iba con Noemí, Sí, le dijo que si Dios ella mi Dios, le dijo a la suegra. sí. En el libro de Ruth. Que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el versículo. Amén. Ok, ya tienes una verdad bíblica que Dios habló a ti personalmente. No la has podido poner en práctica porque todavía no se ha dado el momento. Y en su momento pues nos comentarás si realmente fue posible hacerlo y si viste algún resultado. ¿Mm? Amén. Pero entonces fíjense que hay muchas verdades bíblicas que de pronto pueden ir en el punto de Marinita y otras que de pronto ya van en el punto de Amandita, que aún ya ha podido con el tiempo ver más fruto. ¿Mm? Entonces, parte de lo chévere de la vida cristiana es que cada vez que leemos la Biblia, en estos días el pastor Juan Carlos comentaba, no sé bien quién será, pero el pastor Juan Carlos comentaba que una oveja se le acercó y le dijo, pastor, no siempre todo lo que usted dice yo lo tomo. Yo tomo unas cosas que me parece que sí y otras que no. Y es válido y es respetable. Yo personalmente no comparto ese principio, porque cuando vemos en la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz y parte el alma del espíritu. Entonces, siempre que alguien nos hable de la Biblia, debemos estar atentos de saber qué es lo que el Espíritu Santo me quiere hablar a mí. Lo que pasa es que muchas veces nos habla lo que no queremos escuchar y pues nos cuesta, pero no quiere decir que no nos esté hablando. Otras veces nos habla cosas que nos terminan de animar para seguir en un proceso. Otras veces nos habla de cosas muy buenas que nos gustan y nos felicitan y chévere. Pero siempre, recordemos esto, siempre la palabra de Dios nos habla, siempre. Y si estamos con una actitud de escuchar la voz de Dios, siempre la palabra de Dios nos va a hablar.
Por eso la palabra de Dios nos motiva a leer la Biblia de día y de noche. Eso dice la palabra de Dios. En Josué nos dice que debemos meditar en ella en todo tiempo. Hay otro pasaje, creo que es en Deuteronomio, que nos dice que en las paredes de nuestras casas debe estar escrita la palabra de Dios, porque al escribirla la vamos a estar leyendo, y al estarla leyendo Dios está haciendo un efecto en nuestras vidas. Entonces, parte de lo que entendemos es que sea un pastor, sea un predicador por la radio, sea un predicador por la televisión, sea nuestro hermano en Cristo, sea el líder del discipulado, sea quien sea, sea cuando yo solito, yo estoy leyendo allá mi Biblia todos los días preferiblemente, siempre Dios me va a hablar algo. Eso quiere decir que siempre hay verdades que ya están en el punto como Amandita, ya dando un fruto. Hay otras verdades que están en el punto de Azucenita, como poniéndolas hasta ahora en práctica y mirando si las estoy practicando bien o me estoy equivocando, aunque tú vas bien, pero pues pongo el ejemplo que en un momento uno puede darse cuenta. Yo recuerdo una verdad que llevaba poniéndola en práctica muchos años. Les voy a compartir un tema, muchos años. Y hasta el año pasado el Señor me mostró que la estaba poniendo en práctica mal. Y yo le dije, no, y todo el tiempo que llevo practicándolo, tiempo perdido. Y el Señor me dijo, nunca el tiempo es perdido. Simplemente ya aprendiste algo, ahora ponlo en práctica correctamente. Y apenas lo puse en práctica correctamente, ¡pum!, empecé a ver el resultado. Y me dio fue risa porque por años llevaba poniendo en práctica un versículo, pero hasta el año pasado me di cuenta que por años llevaba poniéndolo en práctica mal. Pero Dios conocía mi corazón. O sea, este proceso de que sea personal, de que sea práctico, tiene que ser posible y probable. O sea, yo tengo que probar que sí da resultado. Si no, yo tengo que estarle preguntando a Dios, bueno, ¿qué pasa? Puede ser que todavía no vea el resultado porque es una palabra, es un principio que se va a demorar en cumplirse. Voy a poner un ejemplo. Si Santi ahorita empieza a orar para cuando él sea abuelo y quiere orar por sus nietos y bendecir a sus nietos, ¿cuánto tiempo probable puede pasar para que Santiago sea abuelo? Supongamos, ¿qué es Santi? Listo, ¿y hoy tienes cuántos años? Listo, de 16 a los 22 hay 6 años, listo, sigue. Pero es algo probable. ¿Cuándo crees que tus hijos puedan tener hijos? A los 22. O sea que si pensamos que el hijo a los 22 puede tener hijos, más los 6 años que le falta a Santi para ser papá, estamos diciendo que a los 28 años, en 28 años Santiago puede ser abuelo, puede llegar a ser abuelo. 28 años no es mucho tiempo, pero pues tampoco es mañana, ¿cierto? 28 años implica paciencia. Amén. Si Dios lo permite. Pero estamos haciendo un tema probable, es un ejercicio hipotético, ¿sí? Porque además yo ni siquiera le pedí permiso a Santi para saber si va a ser abuelo o no. Es un ejercicio hipotético para que entendamos que hay principios que se pueden demorar por el tiempo del cumplimiento de la palabra. Es imposible que Santiago, o sea, Dios no va a poder hacer Dios puede hacer el milagro, pero me refiero a que Dios no va a hacer ese tipo de milagros de que Santiago sea abuelo en 5 años. Porque pues para Dios eso no tiene sentido, ese tipo de milagros, de que biológicamente Él hizo un principio y hasta que no se cumpla ese proceso biológico, pues en 5 años Santiago no puede ser abuelo. Entonces hay principios que se cumplen en una etapa determinada de nuestras vidas por el tipo de principio. Y pongo el ejemplo de Santiago para ser abuelo, ¿sí? Pero hay otros principios que no se cumplen porque los estamos practicando mal, no porque no existe el principio. Y por eso les pongo el ejemplo mío. No se estaba cumpliendo el principio porque no lo estaba practicando bien. Entonces hay temas que nos implican un proceso de coger esas verdades cuando las estamos leyendo y las volvemos personales y empezarla a poner en práctica. Puede ser que nos tome un tiempo para ver el resultado y probar ese resultado, ¿sí? Pero la vida cristiana es eso,
es encontrar muchas verdades, que es el ejercicio que estamos haciendo, y por eso el pastor está dando tanta importancia a este ejercicio. Porque es que a veces nos quedamos con que, como el pastor me dijo, entonces si mi matrimonio no funciona, es culpa del pastor, pero como él me dijo, como él enseñó, o mi líder de discipulado pues es el culpable, o el fulanito que me compartió tal versículo pues es el culpable, porque como no se cumplió o sí se cumplió en mi vida y no me pareció. No, el tema es, yo debo descubrir esas verdades cada vez que yo escucho la palabra de Dios, sea leído por mí o leída por otra persona. Siempre Dios me va a hablar, y cuando me habla depende de mí volverlo personal y ponerlo en práctica. Amén. Y cuando yo lo pongo en práctica, empiezo a ver un resultado que hace que ese resultado sea posible ver ese fruto y yo pueda probar ese fruto. Entonces me gusta el ejercicio de Azucenita que nos comparte, donde ya esta semana ha empezado a ver un resultado primeramente en Azucena. Y más adelante nos compartirás el efecto que vas a ver aún en los otros. Porque alguien te va a llegar el momento que te va a decir, Azucena, yo a usted la noto cambiada. Entonces, ahí pues tú nos contarás. No, pues Azucenita, si eso nos pasa a todos, o sea, hay gente que, sí, hay gente que siempre va a hablar lo que no es, pero ese no debe ser nuestro parámetro de valoración de nuestro principio, ¿me entiendes? Hay gente que opina que yo no soy pastora y es respetable. Yo los respeto y los amo en Cristo Jesús. Ya aprendí a amarlos en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que yo no sea pastora porque Dios dijo. ¿Sí me entiendes? Y no quiere decir que no haya pastoreado y que no haya habido fruto probable en el pastoreo. Entonces, el que no crea que yo soy pastora, respetable. Pero Dios dijo, yo he visto ya, lo he practicado, lo he visto posible y he visto, lo he probado el fruto de mi pastoreo. Y he visto resultados bíblicos positivos. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber gente que nos va a poner el dedo señalador, porque acuérdense que el diablo, y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Es un principio. El diablo está para estorbarnos, para distraernos, para desviarnos. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús cuando fue probado en el desierto? Usted tiene hambre. No, usted tiene poder, convierta las piedras en pan y coma. Usted ya lleva 40 días sin comer, pobrecito. Y usted tiene la capacidad de convertir las piedras en pan. Fíjense lo que él quería hacer, distraer, desviar. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo de llevar a Jesús al desierto? Para que él pudiera superar la tentación, no que cayera en la tentación, ese no era el objetivo del Espíritu Santo, no que cayera en la tentación, sino que siendo tentado, él lo pudiera superar, porque de ahí en adelante, todo su camino ministerial iba a ser tentado por el diablo. Cuando él supo que Judas lo iba a vender, ¿ustedes creen que Jesús no fue tentado? Yo a veces me he puesto a pensar, ¿cómo me sentiría yo? Oiga, 20.000 alarmas. ¿Cómo me sentiría yo, Luisa Fernanda Gómez, si hoy yo invito a almorzar un grupo de personas y por el Espíritu Santo yo sé que uno de ellos me va a traicionar al otro día? Debe ser como duro, porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Él invitó a cenar a sus 12 discípulos, a sus 12 más allegados, y en la cena él sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, él pudo superar ese obstáculo, esa situación difícil. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y él pudo superar. ¿Cuándo? ¿Cuándo él aprendió a superar eso? Cuando fue llevado al desierto. Entonces, parte del objetivo de llevarlo al desierto de parte del Espíritu Santo era que él aprendiera a saber que el diablo lo iba a estar estorbando, lo iba a estar poniendo en tentación. Y él tenía que superar eso. ¿Sí? ¿Cómo aprendió a superarlo? Con la verdad de Dios. Ustedes saben cómo él superó y cómo enfrentó esa situación donde él enfrentó al diablo frente a las tentaciones del diablo. ¿Ustedes recuerdan cómo fue? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a superar nuestros obstáculos cuando ponemos en práctica la palabra de Dios? Con la palabra. Yo hoy en día conozco personas, y en mi trabajo es muy común, que digan, las mujeres tienen que salir a trabajar y eso que los hijos, para eso existen las guarderías o los colegios.
Y yo siempre les diré a las mamás en terapia ocupacional, la mamá debe direccionar, así llega a las 3 de la tarde, llega a las 5 de la tarde, llega a las 8 de la noche cansada, debe direccionar a sus hijos. Nunca les digo que es una verdad bíblica, pero yo siempre les digo, usted tiene que supervisar, usted tiene que hablar con sus hijos, usted tiene que enseñarles cómo se hacen las cosas. Si no, su hijo se va a seguir desviando, porque es un principio. Si la mamá no direcciona, por eso hoy en día los hijos que están siendo educados por 2 hombres que forman un hogar, ahí estamos en graves apuros, porque un hombre nunca direcciona, nunca direcciona. ¿Saben por qué un hombre no direcciona? Eso ya está comprobado científicamente. ¿Saben por qué? Porque la mujer está comprobado científicamente que en el cerebro tiene una partecita que el hombre no la tiene, y ya comprobaron que la función de esa partecita del cerebro que la mujer sí tiene es la que hace que la mujer repita y repita y repita y repita 1000 veces la misma cosa. Por eso nos dicen que, no damos cantaleta, nos dicen que somos cantaletosas, pero esa repetidera es la que direcciona. ¿Qué es direccionar? Oiga, que no hagas eso, que lo hagas así. Entonces, voy a poner el ejemplo típico de todas las casas. ¿Ya tendiste la cama? Devuélvete y tiende la cama. Ahí no está direccionando. Ustedes, ¿cuándo van a ver un hombre diciendo, ya tendió la cama, ya tendió la cama, ya tendió la cama? Y una semana después, ya tendió la cama desde el domingo pasado, hoy es sábado, ya tendió la cama el domingo pasado, ya la sacudió, lleve el mugre 7 días. Nunca usted va a ver un hombre haciendo eso. En cambio, la mujer empieza, tiende la cama, devuelve a hacer un show, y uno los coge, ya, me tiende la cama aquí, delante mío. A ver, está direccionando. ¿Saben cuándo una mujer se vuelve cantaletosa? Porque el hijo es terco. Hay como para darnos todo suavecito. Cuando se vuelve una mamá cantaletosa es porque el hijo es terco. Pero cuando el hijo es obediente, la mamá no es cantaletosa, simplemente repite las veces necesarias para direccionar. ¿Sí me entienden? Mi Santi y mi Azucena y mi Marinita y todos. Porque a todos nos pasa, Santi. A todos nos pasa. Pero la clave está en que direccionemos. Ese vacío siempre lo van a tener los hijos. Puede haber un papá que direccione porque está haciendo un gran esfuerzo, porque naturalmente no lo tiene, pero está haciendo un esfuerzo y direcciona en 1 o 2 cositas, pero no integralmente en la vida de un hijo. Voy a ponerte un ejemplo. Una mamá que está en la casa repite 1000 veces, tienda la cama, siéntese a comer, haga la tarea. ¿Usted por qué está de novio? No se le ha dado permiso. ¿Usted por qué no saluda al abuelito? Vaya y salude. Tú vas a ver un papá que está direccionando casi siempre en las tareas. Pero el resto de las cosas de la vida de la persona, haga lo que quiera, porque a mí ni siquiera se me ocurre direccionar, porque además no es una esencia del hombre. La esencia del hombre es instruir. ¿Ustedes saben cuál es la característica de instruir? Decir las cosas una vez y pare de contar. Cuando tú instruyes, tú dices las cosas una vez. Por eso cuando la gente se le dice las cosas una vez y no las hace, casi siempre de una forma descortés, se le dice, oye, usted es bruto, ¿no entendió? Recuerden que es bruto en el diccionario de la lengua española. ¿Ustedes recuerdan qué es la palabra bruto? Sin conocimiento. Lo han usado hoy en día despectivamente, pero realmente la palabra bruto es sin conocimiento. Entonces, cuando tú instruyes, tú estás dando el conocimiento. Por eso cuando la persona da la instrucción en un trabajo o en la casa o en la iglesia, no me interesa, y la persona no lo obedece, se le dice, oiga, pero es que usted es bruto, o sea, usted no tiene el conocimiento si yo ya se lo di. Por eso la característica del hombre es decir las cosas una vez y no más. Por eso el hombre dice, te amo, y ya, nunca más vuelve a decir. Y entonces la pobre mujer detrás, ay, dígame que me ama, estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Sí me voy a entender? Pero en cambio la mujer está todo el tiempo, ay, mi amor, te amo. Ay, y el pobre hombre dice, ay, ya parece melosa. Porque la mujer repite, repite, repite.
¿Mm? Por eso, el hombre dice las cosas una vez, está instruyendo. La mujer esa cosa la repite porque está direccionando. No, así no se aplica así, no, así no le dije, se hace así, hasta que lo hace bien. ¿Qué es hacerlo bien para una mamá? Pues como la mamá lo hace. Por eso es tan importante que siempre nos capacitemos en hacer cada vez las cosas bien hechas. ¿Mm? Porque en un momento dado podemos direccionar mal, pero igualmente estamos direccionando. Es una esencia del hombre y de la mujer. No quiere decir que en un momento dado una mujer no pueda instruir y no quiere decir que en un momento dado un hombre no pueda direccionar, pero no es la esencia y te vas a dar cuenta que lo hacen a medias, nunca lo van a hacer completo, ¿sí? Nunca. Yo conozco el caso de un hombre que tuvo 3 hijas o 4 hijas y la esposa murió. Murió cuando ella tenía 15 años, la mayor, y la menor era chiquita. Y él decía, no, yo hago lo mejor, pero no, esto es una locura, Porque él, aunque él era muy casero y muy hogareño, pero él decía, no, ya hay cosas que, ¿cómo le digo a mis hijas que laven la ropa interior? ¿Y cómo les enseño a lavar la ropa interior? O sea, me cuesta. ¿Cómo le digo? Y yo trabajo y pues yo llego tarde y pues yo ya no sé si la lavaron o no la lavaron, pues si cocinaron rico, cocinaron feo, pues yo me como lo que preparen, pero pues, en cambio la mujer está todo el tiempo, pues sí, quedó rico, pero le puede poner un poquito más de sal. ¿Sí o no somos así las mujeres? Lavo bien los cucos o los calzoncillos, pero a ver, mire, échele más jabón y refriego otro poquito más. Mire, uno está siempre como corrigiendo. Puede ser que haya unas mamás que lo hagan más, otras menos, pero en general todas las mamás lo hacen. Es una esencia de la mujer. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejercicio que nos sirve a todos para las casas? Y es que siempre la Biblia es para escucharla y ponerla en práctica. Y siempre hay principios que están ya en resultados, otros que hasta ahora los estamos poniendo en práctica. Porque si todos los días leemos, pues el versículo que yo leí hace 2 años, pensemos ¿qué aprendimos hace 2 años? Que impactó nuestra vida y lo aprendimos. ¿Quién se allí cada uno un mensaje, no sé, del culto, del centro de formación, Azucenita? Entender a la gente. ¿Lo has puesto en práctica? ¿Qué resultado has visto al día de hoy? Buenos, porque es que yo siempre creía que no fuera eso. Entonces ya cuando entiendo ya la gente, entonces me pongo con los zapatos de esa persona. Mm, O sea, hace lo que es criticar y porque dice que no, o sea, si yo estuviese en sus zapatos, pues de pronto estaría igual. La trato de entender por eso. ok, fíjense, una enseñanza que la aprendimos hace mucho tiempo, como dice Azucenita, la he puesto en práctica más o menos, pero ya está viendo un resultado. Pensemos qué aprendimos hace poco que nos impactó. Las bienaventuranzas, ¿como cuál? ¿Cuál aprendiste, Marinita, que te impactó? Pero nómbrame una. Los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Y has puesto en práctica? Cada vez más mansa. Valga la aclaración, no mensa, sino mansa. ¿Listo, Marinita? Fíjense que hay cosas que aprendemos hace muchos años y lo ponemos en práctica, hay otras que las aprendimos hace poco y las ponemos en práctica, y todos van dando un resultado a medida que lo vamos poniendo en práctica. ¿Ustedes recuerdan alguna enseñanza bíblica que hayamos aprendido hace mucho tiempo y no lo hayamos puesto en práctica y hoy reconozcamos que por eso hay cosas que no están funcionando en mi vida porque no lo puse en práctica? ¿Hay alguno que, no, si no quieren decirme exactamente qué, no hay problema, pero recuerdan alguno? ¿Alguna verdad que Dios les haya hablado y no la hayan puesto en práctica? Mm. Mm. Eso quiere decir que la verdad bíblica que tiene que ver con el genio, no lo estás poniendo en práctica. ¿Qué versículo recordamos? ¿Alguno que recuerda aquí un versículo que nos ayude a ser más apacibles? Que cuando lo leemos decimos, uy, sí, mejor
Yo cambio mi temperamento no, mi mal genio. Ok, hay una verdad bíblica que dice, me puedo airar, o sea, me puedo molestar, pero no ponerme de mal genio. Eso quiere decir que no lo has puesto en práctica últimamente. Hay otro versículo que me gusta mucho, Proverbios 15:1. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Proverbios 15:1. No pregunten por qué me lo sé de memoria. Proverbios 15:1. Quiere decir que ese principio, Amandita, no lo has puesto en práctica. Y pues gracias por abrirnos esa parte de tu vida, porque es muy buen ejemplo. ¿Cuántas cosas hoy de pronto no recordamos qué verdad aprendimos hace muchos años y no lo hemos puesto en práctica? Pero recordemos un poquito lo que nos dice Amanda. ¿Qué cosa hoy no nos está funcionando en nuestras vidas? ¿Qué reconocemos que está mal en nuestras vidas? Preguntémonos cuál es el principio que de pronto Dios ya nos enseñó y no lo hemos puesto en práctica. Y por eso traigo a colección estos dos versículos que Amandita, pues con respecto al ejemplo de Amandita, y es 1, airaos, pero no pequéis. 2, la palabra mansa apacigua, la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿cuántas veces en un momento dado estamos molestos y subimos al tono hasta que terminamos gritando? Y somos los supercristianos, pero nos pasa. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica ese principio. Y es, oiga, estoy de mal genio, estoy subiendo el tono, más bien yo entro al baño, respiro, me echo agua en la cara, me calmo, y cuando salga voy a decir lo que tengo que decir, pero en un tono apacible. O busco el momento para decir lo que tengo que decir y por el momento más bien me calmo y no digo nada. Hasta que pueda hablar apaciblemente. Entonces pensemos en qué cosas hoy no nos está funcionando algo y quiere decir que hay verdades que no las he vuelto personales y no las estoy practicando. ¿Sí? Y es importante que nos confrontemos con esto, porque es que esto es ser cristianos. Miren, ser cristianos no es ir a una iglesia. Ser cristianos no es tener la Biblia. Ser cristianos ni siquiera es leer la Biblia. Yo conozco gente que lee la Biblia y gente que se sabe párrafos completos de la Biblia, capítulos, libros completos de la Biblia. Pero si no lo ponen en práctica, si no lo vuelven personal y no lo ponen en práctica, no podemos decir que somos cristianos. Ok, voy a traer a colación, no estoy diciendo que Amandita no sea cristiana, Amandita, es en cualquier área y a todos nos puede pasar, ¿sí? A todos. Parte de lo que a veces ser cristianos y conocer muchas verdades, por eso dice la Biblia que más Dios nos demanda, por entre más verdades conozcamos, más Dios nos demanda ponerlas en práctica. Pero muchas veces se nos escapan verdades, esa es la realidad, todo se nos escapa, por eso dice la Biblia que siempre seremos pecadores, porque se nos escapan verdades. El punto es que cuando Dios nos hace caer en cuenta, como tú estás cayendo en cuenta ahorita de esa verdad, ¿qué vamos a hacer? Pero es eso, o sea, tenemos que poner en práctica la Biblia. Si no, no somos cristianos. Se nos pueden pasar verdades, nos pueden pasar cosas por error, por humanidad. Pero el tema es, aun cuando Dios me hace caer en cuenta, por ejemplo, hoy que tú nos estás abriendo el tema, que estás cayendo en cuenta en estos días de que se te ha subido el mal genio, si yo sigo igual y digo, ay, no importa, yo lo sigo haciendo, pues ahí nos tenemos que preocupar como cristianos. Pero si yo digo, oiga, si la estoy embarrando y tengo que corregir esto, pues ahí yo soy cristiano. O sea, caer en un error no es dejar de ser cristianos, es cuando yo caigo en el error y digo, pues lo voy a seguir practicando. Ahí debemos cuestionar nuestro cristianismo, porque el cristiano hace lo bueno, y eso es lo que estamos viendo en estos días, ¿sí o no? Hacemos lo bueno para agradar a Dios y para servir a nuestro hermano, ¿sí o no? Entonces debemos preocuparnos siempre por hacer lo bueno. Entonces, por eso el tema, y pues habla allí a la family, a Susanita y a Santi, es no nos preocupemos por cuántas veces en el momento dado no pongo en práctica el versículo.
o que mi hermano no lo puso en práctica. No, lo importante es, ya aprendí algo, yo quiero ponerlo en práctica. En el caso, digamos, de que se nos vuelva algo personal y podamos ver un resultado, podamos ver un fruto, porque ¿quién es el beneficiado con el fruto? ¿Quién es el beneficiado? Y pienso en Amandita, si ella se vuelve más apacible. Ella, porque cuánta gente ha muerto por un paro cardíaco por tener iras y malos genios. Yo sé que Dios te va a guardar de eso, pero cuánta gente no ha muerto por un mal genio, ¿sí? ¿Cuántos hijos? Y Santi, no estoy hablando solamente a ti, le estoy hablando a Azucena, a Marinita, a Gladysita, a Flor, a Amandita, a mí, porque aquí todos somos hijos. ¿Cuántas veces nuestros papás nos dieron una instrucción y una dirección y no lo hicimos? Y vinieron consecuencias. Entonces es como alguien que ya me decía, es que mi mamá me dijo que no me casara con ese y me casé y mire cómo me ha ido. Le dije, sí, ve, por no haber escuchado el consejo de su mamá. Muchas veces, a veces los papás no damos el mejor consejo, pero muchas veces es mejor escucharlo y pensarlo 2 veces. Porque muchas veces tomamos malas decisiones porque es que yo quiero, y después chupe cachupa. ¿Sí me voy a entender? O miremos otro principio, miremos el principio de Ruth. ¿Cuántas veces Dios nos une al pueblo de Dios para que nos vaya bien, como le fue también a Ruth? Pero muchas veces decimos, no, yo prefiero otro pueblo. Yo prefiero el pueblo de los judíos, yo prefiero el pueblo de los mormones, yo prefiero el pueblo de los católicos, yo prefiero el pueblo de los americanos, el pueblo de los, ya que está de moda Alemania, entonces de los alemanes. Y cambiamos la esencia que Dios nos puso, porque es que a mí me parece que es mejor. Pero ¿qué es lo que realmente Dios dice que es mejor para nosotros? Y a veces no escuchamos la instrucción o la dirección. Entonces tengamos muy, muy presente esto. Recordemos que cuando nos vamos de la casa, ya la relación con el papá y la mamá es diferente. Cuando yo vivo bajo el techo de papá y mamá, hay una dirección 100%. Cuando yo ya me voy de la casa, la Biblia, acuérdense que hay que sumar todas las verdades. Ya la Biblia dice que el hijo pasa a sujetarse a Jesucristo y la mujer pasa a sujetarse a su marido. Eso quiere decir que realmente, si miramos bíblicamente, a Dios no le gusta los hombres y las mujeres que se van de su casa y se van solteros. A Dios no le gusta. Ahí se van solteros. A Dios le gusta que tú te vayas de la casa de papá y mamá casado o casada. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia un hijo aprobado por Dios que se vaya de su casa a vivir solo, viviendo solo. Es la cultura que estamos viviendo, pero no es el consejo de Dios. Realmente si miramos bíblicamente, ¿por qué? Porque un hombre que se va de la casa siempre debe sujetarse a Jesucristo, pero una mujer que se va de su casa y no se casa, ¿a quién se sujeta? No, porque si no se casa y se va de la casa, por eso es más peligroso una mujer viviendo sola que un hombre, porque el hombre si se va tiene que sujetarse a Jesús, el hombre cristiano. Sin embargo, Dios no avala que el hombre se vaya solo, debe irse casado. Pero la mujer es más riesgo, doble riesgo, porque la mujer debe irse sujeta a su marido y si no se casa, se va a vivir sola, ¿a quién se sujeta? A nadie. ¿Ah? Eso es lo que dicen todas las mujeres solas. Eso es lo que dicen, pero no es cierto. Yo al día de hoy te puedo decir que he visto, una cosa es la viuda, una cosa es la divorciada, pero la mujer soltera que se va de su casa y se va a vivir sola, difícil. Yo conozco una mujer que le tocó desarrollar el ministerio sola porque nunca le propusieron matrimonio con alguien que ella quisiera casarse, pero ella ahorita se fue a vivir, ella es de Estados Unidos y vino aquí a Colombia, se quedó a vivir aquí en Colombia, pero ella se puso bajo la cobertura de una pareja de cristianos. Y ella vive en la casa de esta pareja, ella ya tiene 50 y pico de años, es una mujer madura,
pero esta familia que la acogió como una hija, la acogieron como una hija, le hicieron como era una casa, es una casa muy grande, entonces le hicieron como un apartamentico en un extremo del terreno donde ellos viven, pero es como una hija, y ellos le dan la cobertura como de papás. ¿Mm? Y ella rinde cuentas, o sea, ella no se manda sola y hago lo que quiero. Porque no nos digamos mentiras, cada vez que decimos yo quiero vivir solo, ¿qué queremos hacer? Quiero hacer lo que se me da la gana, ¿sí o no? Seamos sinceros, cuando yo digo, ¿sí o no, Santi? Me quiero ir de mi casa, ¿qué quiere hacer uno? Lo que a mí se me da la gana. Si somos sinceros. No me vengan a venir con el cuento que yo me quiero independizar de mi papá y mi mamá, que me tienen hartos y aburridos, porque es que yo quiero ir a hacer lo que Dios quiere. Pues cuando usted está soltero y vive con su papá y su mamá, haga lo que Dios quiere, y Dios quiere que se sujete a su papá y a su mamá. ¿Sí me va a entender? Entonces a la final, cuando uno se quiere ir de la casa del papá y la mamá, porque el papá y la mamá lo tienen uno harto, que en muchos momentos a uno lo tienen harto, Dios no está de acuerdo que se vaya. Es un principio. Entonces es importante que miremos e indaguemos un poquito estas verdades que Dios nos está hablando, y a medida que pasan las décadas de años, yo les animo que estos versículos que para ustedes son importantes, yo no traje hoy mi Biblia, pero es muy importante que ustedes las subrayen. ¿Tú tienes tu Biblia subrayada? ¿Qué es lo que yo les aconsejo frente a esta práctica que estamos teniendo, el ejercicio de la escuela del centro de crecimiento? Esta Biblia sé que sabemos que tiene algo subrayado. ¿Dónde? Gladysita. ¿Quién tiene su Biblia subrayada? Que no encontré nada, Gladysita. Préstame tu subrayada. Aquí. Aquí. Miren, cuando está subrayado es porque en algún momento dado Dios nos habló un principio, ¿sí o no? ¿Sí o no, Santi? ¿Sí o no, Susanita? ¿Sí? Listo. Cuando Dios nos hable, como lo subrayamos, de tiempo en tiempo volvemos a abrir esa cita bíblica, ¿cierto? A ustedes no sé si les ha pasado que a medida que pasa el tiempo y vuelven y leen la misma cita bíblica, como que hay más revelación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Poner sus anotaciones. Si ustedes llevan un cuaderno, pongan sus anotaciones, o si es en la Biblia, pongan sus anotaciones, porque yo les puedo hablar tanto de un mismo versículo, por ejemplo, de Proverbios 1:8, porque he hecho mucho el ejercicio, porque si yo conocí ese versículo cuando Paula tenía como 4 o 6 años, supongamos que 6 años, hoy tiene 21, 21 menos 6, 15, o sea, llevo 15 años escuchando la voz de Dios de ese versículo y escudriñando. Entonces, cuando uno coge un principio y empieza a masticarlo, llega el momento que Dios le empieza a hablar otros versículos y se empiezan a unir y empiezan a hacer una gran verdad. Me gusta lo que dice el Salmo 119, 105, creo que es. La suma, no mentiras, ese es otro. El Salmo 119, 168, y es la suma de la palabra es la verdad, no un versículo es la verdad. Al principio un versículo para nosotros es la palabra, la verdad. Pero a medida que, por ejemplo en el caso mío, que llevo 15 años estudiando ese versículo, se me han sumado mucha palabra y se me ha hecho mucha más verdad, muchas verdades de este versículo. Por eso les estoy hablando lo que les estoy hablando con propiedad, porque ya llevo 15 años estudiando ese versículo. Entonces, así tiene que ser lo que ustedes hablan, ¿sí? Lo que Dios te habló, siempre léanlo, medítenlo, escudriñenlo, porque entonces Dios va a ampliar esa verdad con otras verdades bíblicas y el panorama va a ser mucho más amplio, mucho más claro para cualquier tema de nuestra vida. Amén. Entonces yo les quiero animar a eso. Dice, ¿se entienden estas cosas y las ponemos en práctica? Vamos a ser dichosos. Santi, léeme Juan 13:17. Juan 13:17. Ok, vuelve y léelo, Santi. Si
Ok. Bienaventurados los que ponen en práctica estas verdades. ¿Cuáles verdades? Las que Dios nos habla. ¿Qué es bienaventurado? Triplemente bendecido. ¿En qué quieren ser triplemente bendecidos? En eso pongan en práctica la palabra. Y en lo que hoy les esté yendo mal, arrepiéntanse y díganle, Señor, quiero empezar a ponerlo en práctica para que no me vaya mal, sino más bien sea triplemente bendecido. ¿Ustedes saben qué es triplemente bendecido? ¡Wow! En estos días estaba teniendo una conversación con una de mis hijas y recordaba algo que Dios me ha venido hablando de tiempo en tiempo, y es que cuando yo tenía la edad de Santi, estaba en un colegio y mis amigas no eran cristianas. Y mis amigas empezaron a tener novios, y especialmente había una que se había conseguido un novio que era como grandecito y le hacía invitaciones, pero wow, ¿no? Que vamos a bailar y vamos a comer y le daba regalos muy finos y pues wow, entonces todas éramos pues deslumbradas que hay que tener un novio que tenga plata y que nos consienta, y eso es lo que hablábamos en el grupo de amigas. Yo en ese momento conocí a Cristo, me empecé a congregar y yo en ese momento no tenía novio. No tenía novio, venía de una decepción amorosa, pero el tema de nosotras como amigas era, vamos a tener novio y nos va a ir bien. Entonces mi otra amiga se consiguió un novio y entonces, bueno, no era tan grande como el otro, entonces no trabajaba, no tenía tanta platica, pero wow, y entonces cuando yo me novié con Juanca, yo decía, no, pues que trabaje rápido y pues, me haga buenas invitaciones, porque eso es lo que hablábamos en nuestro grupo de amigas, ¿cierto? Cuando fue pasando el tiempo y yo me novié con Juanca, él al poco tiempo empezó a trabajar y empezó a ganar plata. Pero aunque yo pensaba que me hiciera buenas invitaciones, pues a mí me daba pena decirle, y pues yo era muy, muy chiquita y todo. Entonces él me decía, no, yo voy a ahorrar para comprarme una bicicleta. Y yo le decía, ah, bueno, y yo para mis adentros decía, ay, la invitación, ¿qué? Y los regalos buenos, ¿qué? Pero pues yo calladita, porque yo no me atrevía a hablar mucho, pero me acuerdo que mi amiga, la que se novió con un chico grande, era un militar. Ella se casó como al año de que yo me casé. Y no, pero pues todo el mundo, wow, sorprendido porque era militar, porque ganaba plata y le hacía buenas invitaciones a ella. Mi otra amiga del colegio se novió con un chico de universidad y pues era más grandecito que ella, pero pues todavía no trabajaba, no le hacía las mejores invitaciones, pero pues ahí iban. Y yo me novié con Juanca, pero pues ya yo empecé a ser cristiana, a conocer las verdades de Dios. Y yo me acuerdo que por mucho tiempo mis amigas decían, ay, termine con ese bobo, noviese con uno que tenga plata y nos vamos todas de programa y nos vamos a discotequear. Y yo pues hasta ahora estaba conociendo al Señor, pónganle que yo llevaba un año o año y medio, ahí iba. Y yo escuchaba a mis amigas, yo decía, ay, pues sí, yo pues como que me provoca como cambiar de novio, y ellas hablaban, y pues a uno como que le tira y le afloja el tema, ¿no? Pero yo iba a la iglesia y en la iglesia me hablaban de que uno se noviaba para casarse, a uno le hablaban de que las cosas importantes en las que un hombre o una mujer se fijan para buscar novio no son las mismas del mundo. Entonces yo entraba como en conflicto, ¿no? Mis amigas miraban que tuviera plata y aquí en la iglesia me decían que pues hay que mirar el tema financiero, pero que no era lo más importante era mirar lo espiritual, y yo tenía como mis luchas, ¿no? A la final casi ya no volví a verme con mis amigas, nos distanciamos, yo me novié en serio con Juanca, me casé. Pasados muchos años, como unos 10 años o 15 años, la que se novió con el militar me buscó y me dijo, Luisa Fernanda, necesito hablar con usted. Yo me acuerdo que en algún momento tuvimos una diferencia fuerte por los conceptos de vida, y ella me dijo, yo sé que tú tienes un buen matrimonio y yo sé que tú has llevado una buena vida. Mi vida ha sido terrible. Terrible, terrible, porque él me ha dado una vida muy dura, me ha golpeado, me ha pegado, me ha lastimado emocionalmente. A la final, él no tenía tanta plata como pensábamos, a la final me ha tocado a mí mantenerlo, y yo ya me quiero divorciar, y estoy en proceso ya de separación. Pero yo quería hablar con usted, yo quería que usted me hablara y me dijera algo. Yo la miraba y ahí fue cuando Dios me empezó a hablar. Hay cosas que hoy no entendemos y no vemos lo que a veces quisiéramos ver, pero créanme que la palabra de Dios, si la ponemos en práctica, pasa lo que leyó Santi.
¿Quién tiene el versículo ahí abierto? Lee el versículo. ¿Quién lo tiene abierto? Es que no quería que lo cerrara, se me olvidó decirte, Santi. Juan Juan 13:17. 13:17. Sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ok. Habían cosas que cuando yo tenía la edad de Santi no entendía, pero empecé a guiarme por la palabra de Dios y hoy digo, soy bienaventurada. Porque parte de lo que, esta amiga se divorció, mi otra amiga no se divorció, pero pasó momentos muy difíciles en su matrimonio y ella me decía, Luisa Fernanda, ¿a usted no le ha pasado esto? ¿A usted no le ha pasado esto? ¿A usted no? Y yo les decía, no. Yo realmente no sé qué es una infidelidad de mi marido. La diferencia es que la paz conocer al Señor, que el pastor Juan Carlos, igual venía yo, pues eso de conocer al Señor, y también es el matrimonio, me imagino. Por eso te digo a colación este versículo. Vuelve y léelo, Gladysita. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si uno conoce y pone en práctica, le va bien. Más allá de que si Juanca fuera cristiano, no. Si yo conozco la verdad de Dios y yo la pongo en práctica, yo soy bienaventurada. ¿Mm? Voy a ponerte cosas como estas. Voy a poner el ejemplo de Gladysita. ¿Puedo poner tu ejemplo? Gladysita se novió con una persona que no es creyente. Pero Dios le habló. Y Dios le dijo, ennóviate y cásate. ¿Sí o no? Él no era creyente. ¿Tú hoy sientes que eres bienaventurada o más o menos o no bienaventurada? Pero ella puso en práctica la palabra de Dios y lo que Dios le habló. Y ella se siente bendecida. ¿Alguna vez Edgar te ha pegado? ¿Alguna vez te ha maltratado con sus palabras? ¿Hay cosas que mejorar? Hay cosas en las que Dios tiene que seguir estando en tu hogar, pero te sientes bienaventurada. ¿Sí me entiendes? O sea, el punto es, por eso. No, por eso ponía el ejemplo. Yo conocí la palabra de Dios y yo la puse en práctica. Yo fui bienaventurada. Mis amigas no conocieron la palabra de Dios y no la conocieron porque no quisieron, porque yo las invité, pero ellas dijeron no nos interesa el cristianismo. Entonces, al no conocer la palabra de Dios, no lo pusieron en práctica. Pusieron en práctica lo que su vida les fue enseñando. Y hoy, especialmente una de ellas, no es bienaventurada, porque realmente la otra amiga, la que se casó con el que les digo que estaba en la universidad, la mamá era católica renovada. Y ellos eran, los católicos renovados son muy de la práctica cristiana, muy de realmente leer la Biblia, muy bien, realmente de rezar, pero con una relación con Dios, diferente al católico tradicional. Entonces, realmente ellos fundamentaron su relación en Dios y ellos empezaron a ir a un grupo del catolicismo renovado. Entonces, por eso ellos nunca se divorciaron ni nada. Pero la que se casó con el militar, que ella sí nunca quiso nada con Dios, ni la práctica del catolicismo, ni nada de nada, y él pues tampoco, ella sí dice, a mí me tocó una vida muy dura, porque ¿a qué viene el ejemplo? Es cierto que ellos no conocían, pero por eso estoy trayendo a colación esto que dice en Juan 13. Juan 13 dice, si tú conoces la palabra y la pones en práctica, bienaventurado eres. Por eso. Exacto. Exacto. Y la exhortación que quiero hacer como pastora es que ya que la conocemos, pongámosla en práctica. Mi Santi, pongámosla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, porque para el que no la conoce, listo, no la conoció, pero nosotros que la conocemos y no la pongamos en práctica, pues más lágrimas vamos a derramar, porque vamos a derramar lágrimas siendo conscientes que hubiéramos podido estar en bendición. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo me gozo en ver, por ejemplo, el hogar de Amandita y de Azucena, pues porque ustedes conocieron de Cristo con hijos pequeños y sin un marido en casa y pasando momentos difíciles, ¿cierto? Y han pasado ya ¿cuántos años, Amandita, que tú conoces la palabra de Dios? 18 años. Y como a los 6 años fue que
empezaste a congregarte. O sea, hace 18 años te regalaron la Biblia para leerla. Y hace 12 años empezaste a congregarte. ¿Y tú, Azucenita? 11 años. Y yo hoy miro, por ejemplo, a Santi, miro a Johan, miro a John, y yo la verdad le doy la gloria a Dios. Porque si uno mira a los vecinos de ustedes, y si uno más o menos que conoce las historias, pues hubiéramos podido pensar que un John podría ser padre soltero hoy en día. Uno podría pensar que un Johan podría haber pasado ya por la cárcel, ¿cierto? Uno podría pensar que un Santiago podría estar en garroteras con la mamá dándole puños y pegándole, como hoy en día uno ve jóvenes que maltratan a sus papás. Pero como fueron mamás que conocieron la palabra y empezaron a ponerla en práctica en un proceso de vida, hoy vemos hogares bendecidos, en bendición. No quiere decir que no hayan cosas que mejorar, ¿cierto, Amandita? Azucenita, ¿hay cosas que mejorar en tu hogar? Pero hoy ve una bendición. Entonces, a eso es lo que me refiero, que si ya que vamos conociendo la palabra, entre más palabra conozcamos, pongámosla en práctica, porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Él quiere bendecirnos en los principios de finanzas, Él quiere bendecirnos en los principios de familia, Él quiere bendecirnos en los principios de ciudad. El próximo mes hay votación. Yo me imagino que ustedes ya están leyendo por quién van a votar. Y no sea porque les va a regalar el tamal, ni porque la junta les diga. Yo creo que ya como cristianos debemos que buscar la bendición de quién nos va a gobernar. Entonces debemos empezar a leer por qué alcalde yo voy a votar, por qué concejal yo voy a votar. ¿Ah? Orar por el alcalde. Orar, pero también hay que leer y para que realmente Dios nos pueda guiar. Entonces, para que haya la bendición. Por ejemplo, yo no voté por el alcalde que hoy en día hay, pero yo sé que yo estoy siendo bendecida, a pesar de que nuestro alcalde está ejerciendo mal. Pero yo soy bendecida simplemente porque yo hice una decisión de ser una ciudadana responsable, a la luz de la palabra, guiada por Dios. Entonces yo confío en que mi Dios me está bendiciendo como en una cajita de cristal en medio de una ciudad tan complicada. Yo cada vez que veo en la televisión la cantidad de atracos que hay y robos que hay, yo digo, Señor, yo cada vez que salgo a la calle me siento guardada por ti en medio de la violencia que está viviendo Bogotá. Y no nos digamos mentiras, pero parte de la violencia es por la mala alcaldía que tenemos. Porque él está promoviendo todo el tema de este tipo de personas que no tienen trabajo y que no quieren trabajar. Yo, por ejemplo, que recorro calles a pie, yo soy como Azucenita, me toca andar por las calles a pie. Yo veo mucho indigente, perezoso. Porque no estamos hablando solamente de gente que no tiene trabajo, indigente que no quiere trabajar, robando. Y yo veo cómo Dios me guarda. Entonces, ¿pero por qué? Porque también estamos poniendo en práctica las verdades, aún como ciudadanos. Amén. No nos quedemos solamente en la verdad financiera. Miremos muchas otras verdades que Dios nos quiere hablar. Amén. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, declaro que hay bendición sobre sus vidas. Y la siguiente tarea que el pastor me pide el favor, aquí que yo voy a decir que va a ser tarea, es, vamos a hacer el devocional de aquí al próximo miércoles. O sea, todos los días vamos a leer una verdad bíblica. Entonces, coge 7 capítulos de un libro, Florecita. Eso, lo que pasa es que Florecita no la pudo leer, entonces coge 7 capítulos de un libro y todos los días lee, pues de un libro de la Biblia, y cada día lees un capítulo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que vamos a hacer el tiempo diario con Dios, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y de hoy en 8 dice que vamos a compartir qué oímos de la palabra de Dios, qué leímos, y qué fue lo que pudimos poner en práctica de lo que ya fuimos leyendo en el devocional. Ya no como algo específico, sino lo que vamos a leer todos los días en la palabra. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Leer 7 capítulos de Sí, en el caso tuyo, 7 capítulos de un libro de la Biblia. 7 capítulos. Amén. Chavo churro.